hay unos tremendos músicos que están por presentarse en Thelonious y lo tenemos a Juan Pablo del otro lado. Hola Juan Pablo, Pablo y Fran te hablan. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, ¿usted? ¿Cómo andamos? Bien, bien acá, esperando para tocar. Ya estás con los dedos calientes. Sí, estamos en eso. Juan Pablo, estuve escuchando, te digo, casi todo el día el disco está tremendo y bueno, y te juntaste con un quinteto que es tremendo. Está Ernesto Jodos en piano. Ajá. Y bueno, ¿cómo vivís la noche de hoy? Mira, bueno, gracias primero por lo de la escucha y demás. Hoy es la verdad que muy muy lindo para mí porque es como además es una fecha linda en un lugar que siempre está bueno tocar, que es Thelonious. Es la última. Funciona además, funciona como la última fecha el grupo, Claro. Entonces para mí también tiene eso de especial, ¿no? Que es medio como un cierre de una etapa que fueron 5 años, que es un montón para los cánones así de proyectos de jazz local. Mantener un grupo 5 años es difícil y bueno, lo pudimos hacer y sacamos 2 discos con la misma formación. Uh-huh. Y entonces él tiene eso también de especial, ¿no? Que no es una tocada más, sino que es como un cierre de etapas. Y lo tenés en piano debe estar eufórico Ernesto Jodos fue ganador del Gardel. Lo tenés ahí contigo. Ah, mira, ni sabía. Bueno, ahora le digo. ¿No Ahora sabías? lo felicito. Ah, mirá. No. Bueno, felicítalo. Dale, ahora le mando. Juan Pablo, felicitaciones. ¿y cómo arranca el quinteto? ¿Cómo es el inicio? Empezamos en principios del 2010. Yo venía de una experiencia anterior con un grupo que se llamaba Deshoras, con el que sacamos un disco por el sello BAU en 2007, creo que era. Y era un grupo en el que básicamente eran composiciones del contrabajista, que es Fede Liach, y mías, pero era un proyecto así como muy comunal. Digamos, los 4 del grupo manejábamos las cuestiones casi como una banda de rock. Sí. Ensayábamos independientemente de si hubiera tocadas o no, todas las semanas, era como esa manera. Y estuvo buenísimo, tocamos un par de años, sacamos un disco, y después de esa experiencia yo hice un viaje y cuando volví supe que quería, o sea, ya más o menos tenía como ciertos nombres en la cabeza con gente que conocía de hace mucho, pero que tal vez nunca había tocado formalmente. Y bueno, lo fui reclutando así de a uno y empezó el grupo con composiciones nuevas que estaba escribiendo en ese momento y así de a poquito. Eso fue. Y contanos cómo fue la composición de este disco. Que entiendo que es diferente al previo, ¿no? Sí. Mira, sí, para mí tiene algunas cosas en común y algunas diferencias claras. Yo me parece que las diferencias tiene que ver con eso, con que pasaron esos 3 años entre uno y el otro es del 2011 y lo grabamos en el 2014. Y bueno, hay unas diferencias medio inherentes al paso del tiempo, a conocernos más y a que el grupo fuera tomando como una identidad propia. Y después algunos aspectos técnicos, así capaz, ¿no? Como más marcados lugares por los que intenté ir, que eran un poco diferentes a veces, o extenderme en cosas que había probado un poquito en el disco anterior, pero en las desarrollé más. Eso, básicamente. Juan Pablo, ¿y cómo fue tu arranque? ¿Quiénes fueron tus maestros? Yo empecé tocando la guitarra a los 14 años. Antes que eso, de muy chiquito, mis viejos me mandaban a clases de piano, pero medio que yo lo odiaba. Y después con la guitarra empecé así como por motus propio, empecé a copar. Y primero con un profesor que tenía ahí del barrio, digamos. En realidad las primeras cosas creo que me las pasó mi viejo. Yo vengo de una familia como bastante musical. Ajá. Y mi viejo me orientaba con las primeras cosas y cuando vio que yo estaba muy copado, ahí empezaron como a fomentármelo y fui a un profesor. Y después la cosa se puso como más seria, digamos, cuando salí del secundario y tuve que elegir qué hacer, y ahí me metí a estudiar música en la MC, que es una de las escuelas Sí. como más populares de acá.
y medio que era la única en ese momento, esto era en el 2000, la única en ese momento que se dedicaba a enseñar jazz, ¿no? Y estuvo bueno porque ahí conocí a varios músicos, algunos colegas y después también profesores con los que después tocaría, entre ellos Ernesto. Yo lo conocí ahí. Y una vez que salí de la escuela, empecé a digamos, ya saber que perfilaba lo mío, me interesaba tocar jazz, entonces empecé a estudiar eso más enfocado. Y ahí fue que estudié con Ernesto particular un par de años, 2 años y medio, algo así. Iba todas las semanas a la casa y básicamente él fue como el maestro así que tuve. No tuve profesores de guitarra más que los mínimos que hay en la escuela, digamos, en las clases que tenés que tomar. Pero eso fue raro de mi formación, así como que tuve más clase de improvisación en sí o de música y no tanto guitarrística, tal vez. Claro. Sí, eso te iba justamente a preguntar básicamente como guitarrista, cuando uno, digamos, te quería preguntar como cuando iniciás, el guitarrista generalmente se va a los primeros acordes, digamos, del rock, etcétera. ¿Cómo llegás vos al jazz? ¿Por qué elegís para ese rumbo, no, para ese lado? ¿Qué es lo que te causa? Claro. Mira, eso se fue dando muy naturalmente una vez que yo estaba estudiando en esta institución, porque, claro, viste, son lugares en los que, si bien tratan así a nivel comercial y demás de abarcar la mayor cantidad de clientela posible, lo cierto es que son lugares orientados al jazz, básicamente. Claro. Pueden intentar abrir un poco el juego, pero no sé, no estoy seguro tampoco que el mejor camino, si nada más querés tener una banda de rock, sea ponerte a estudiar arreglos de Big Band, ¿viste? O sea, entonces, digamos que fue algo que fue muy gradual. O sea, yo cuando entré en esa escuela, cuando tenía 17, 18 años, escuchaba rock, nada más. Después empecé a escuchar un poco más como fusión, así como Mike Stern o Weather Report, esas cosas. Y así muy gradualmente fui como metiéndome en cosas más complejas. Claro, exacto. Pero fue como del lado típico de la guitarra, del lado del rock, no es que empecé tocando jazz. Y Juan Pablo, y tu mujer es conductora de un tremendo programa de jazz. Así es, sí. ¿Solo como Perro Malo? Ahora está con los especiales de Solo como Perro Malo, claro. Y antes, de hecho yo la conocí yendo a hacer una entrevista al programa anterior que ella tenía, que se llamaba Sinestesia, que era muy lindo, y hacía entrevistas a músicos así del ambiente, y fui a presentar el disco anterior, y ahí nos conocimos. Estamos hablando de Wanda. Sí, de Wanda. Que comparte con Carlos Erignale. Claro, ahora están con eso, es en un lugar que se llama El Escenario, claro, en La Boca, que hacen invitados que con conciertos en vivo, digamos, mientras hacen el programa hay un espacio para que los músicos toquen y está centrado básicamente en eso. Bueno, ya andaremos chumeando por ahí también, entonces. Ajá. Bueno, Juan Pablo, te dejamos concentrarte, que seguramente tenés una previa ahí un ratito más, y que este sea el primer encuentro y la primera charla que tengamos de aquí en adelante. Dale, buenísimo. Bueno, les agradezco mucho y les mando un abrazo a todos por ahí. Bueno, gracias. Un abrazo grande, Juan Pablo, y buen show. Gracias. Chau. Abrazo. Chau, chau.